esos eran autóctonos y comenzaron a aparecer. Y otro ejemplo de enfermedades reemergentes. Dengue. Zika, chikungunya. Chikungunya. Y ejemplo de enfermedades emergentes. Puede ser COVID. ¿Qué más? Ébola. ¿Qué más? Y mucho depende de la región, ¿no? Porque si uno habla de las Américas, el monkeypox es una enfermedad emergente, ¿no? Pero si hablo en el contexto de África, ¿cuál sería? Enfermedades reemergentes, porque ellos ya lo tenían, comenzaron a aumentar. Entonces vean que el contexto depende mucho de la epidemiología de la enfermedad en la región, ¿no? La malaria es una enfermedad reemergente por los aumentos de casos, todo eso, ¿no? Ahora, algo importante, ¿qué concepto ustedes tienen sobre fiebre amarilla? ¿Es importante para estudiar en Bolivia? ¿Sí? Vean, cada año hay boletines de epidemiología sobre alerta de diferentes enfermedades infecciosas y en julio de 2025 sale un comunicado con un aumento de casos de fiebre amarilla en las regiones, ¿no? Entonces, hay una alerta epidemiológica de fiebre amarilla en las regiones por aumento de casos en alguna zona de la región. Y en Bolivia se identificó 4 casos en humanos, ¿no? Vean. Dentro de esos 4 casos, 2 en La Paz, 1 en Beni y 1 en Tarija. Mortalidad 50%. De los 4, 2 murieron, ¿ya? Y la mortalidad es elevada, por si acaso, la fiebre amarilla. 1 en Tarija, vean que hay casos en Tarija. La Paz y Beni en la zona más que todo asociada a lo que es la Amazonía boliviana. Y Tarija, que no es una zona común, pero se reportó ya un caso, por lo cual nosotros tenemos la noción que el virus de la fiebre amarilla está circulando en Bolivia, tanto en la zona tropical como en la zona subtropical o en la parte del departamento sur de Tarija, ¿no? Aquí son algunos casos que muestran los alumnos brotes, principalmente esto es en lo que son los países andinos, en La Paz reportaron 2 casos, uno en el Beni y otro caso en Tarija. Y vean cómo fueron aumentando en 2024, desde mayo a agosto, a septiembre y diciembre, y a enero y mayo. Vean que aumentaron los casos, ¿no? Desde mayo de 2024 hasta enero y mayo de 2025 un aumento de casos, ¿no? Y estos son casos confirmados en humanos. Entonces, dentro del temario que vamos a avanzar sobre la fiebre amarilla, vamos a hablar un poco de introducción, historia, epidemiología, la patogenia, la manifestación clínica, el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad. Y algo importante, digamos, para saber lo que es la fiebre amarilla, es primero que es un virus de DNA, en el grupo de los flaviviridae, por lo cual es un grupo de cadena simple, de sentido positivo, envelopado, significa que es un virus envuelto. Y dentro de esta familia de flavivirus, vean que hay diferentes virus que es conocido dentro de lo que conocemos dentro de nuestra región. Principalmente vean el virus de la fiebre amarilla. Pero hay otro asociado dentro del grupo de los flavivirus, como el virus del Nilo occidental. Y hay otro tipo de virus asociado más a países asiáticos, ¿no? Y algo que es importante dentro del grupo de los flaviviridae está asociado el virus de la hepatitis C, ¿ya? Eso mucho tiene que ver con el tratamiento experimental que se han hecho o se han realizado, por la semejanza en actividades que se usan para el tratamiento de la hepatitis C, que comenzaron a usar para el tratamiento de la fiebre amarilla, pero sin ningún resultado positivo. Y vean también dentro de las características de los flavivirus está otro grupo importante de enfermedades como el dengue, ¿no? Algo importante del dengue grave que está muy asociado a enfermedades virales dentro del grupo flavivirus. Es decir, si alguien sufrió una enfermedad por flavivirus, tiene mayor riesgo de presentar enfermedad grave por dengue.
La primera vez que se reconoció la enfermedad en sí como una entidad clínica asociada en el Nuevo Mundo fue en 1648, como un brote. Este virus fue introducido al Nuevo Mundo, esto de África, como la mayoría de las otras enfermedades. ¿Se acuerdan que dengue, Zika, chikungunya venían principalmente del continente africano? Vean que también esta es una enfermedad importada que viene del África Occidental hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Y dentro de la historia, algo importante es que Carlos Juan Finlay es un médico cubano, el que identifica por primera vez la entidad y lo relaciona con el mosquito, ¿no? Y él predice que el mosquito es el que transmite un agente que va a producir lo que es la enfermedad, ¿no? Dentro de la epidemiología tenemos que saber que hay dos ciclos, un ciclo silvestre y un ciclo urbano, ¿no? En el ciclo silvestre está asociado mucho a este mosquito que se llama Haemophilus sabates y se relaciona mucho con epizootia, ¿no? Que, o sea, son enfermedades o epidemias dentro de animales y entre ellos el mono, ¿ya? Y en este ciclo silvestre está asociado un vector que es el Haemophilus sabates que va a transmitir el virus de la fiebre amarilla a los monos y al ser humano. Al ser humano va a ser accidental, entonces dentro de eso, por el aumento de la población general, la introducción del hombre a la selva, a las zonas tropicales, principalmente a la Amazonía, entonces está relacionado con la enfermedad de fiebre amarilla. Pero también hay casos de transmisión de grandes poblaciones de monos, ¿ya? En la cual perdura o convierte un ciclo de producción y transmisión de la enfermedad y tiene un riesgo para el ser humano. Entonces, dentro de la característica de los brotes de fiebre amarilla es que siempre se va a encontrar primeramente un brote en los monos, en la cual va a haber un aumento de mortalidad en ellos para predecir que probablemente en dicha región vamos a tener transmisión de fiebre amarilla en humanos. Eso se dio mucho en Brasil cuando se observó que en 2016-2017 con un aumento de casos en el estado de Sao Paulo hubo aumento de casos de muerte de macaco o de mono, en la cual se evidenció luego la transmisión en ser humano donde murieron miles de personas por fiebre amarilla. Entonces siempre va relacionado este ciclo silvestre, que es el más importante de las Américas, ¿ya? Pero hay un ciclo urbano que ya fue en el siglo pasado descrito, en la que la transmisión lo hace la Aedes aegypti entre humanos. Actualmente no existe este ciclo urbano. Y si existiese, fuese un caos, principalmente para Santa Cruz, ¿no? Se imagina tener circulando a fiebre amarilla un ciclo urbano donde tenemos muchos mosquitos en nuestra ciudad, entonces va a ser un caos con un virus que tiene alta mortalidad, ¿no? Y forma de presentación grave. Vean este gráfico. Se observa la distribución de las enfermedades que ya hablamos, como ser el dengue, Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Vean la distribución de cada uno, cuál es el continente donde más se observa, pero vean que la fiebre amarilla abarca mayor extensión o región que los otros virus, ¿no? Principalmente en las Américas, África, Asia y Oceanía, ¿no? Entonces, la transmisión de fiebre amarilla se da en los 5 continentes. Hay un cinturón, lo que se llama un cinturón de la fiebre amarilla en África, donde más de 1 billón de personas están en riesgo. Quiere decir que vean que todos estos países africanos son los que tienen mayor riesgo de transmisión de fiebre amarilla, por lo cual están en constante lucha contra él. En las Américas sí tenemos regiones con aumento de casos y con mayor riesgo, principalmente en Brasil, ¿no? En una zona predominante de la Amazonía, pero también tiene una zona que se llama la Mata Atlántica, que es la que se ve aquí de color rojo, donde hay transmisión también del mosquito y población principalmente de monos que probablemente perpetúa la transmisión del virus del mono y en algunos casos o episodios o aumento de una epidemia en seres humanos. Y vean, dentro de las Américas están todos los países involucrados, menos Chile, ¿no? Chile tiene una defensa natural que es la cordillera de los Andes y no tiene una zona tropical y tampoco
el vector que pueda transmitir. Entonces, Chile es el único país de Latinoamérica donde no se han observado casos autóctonos de fiebre amarilla, sí importados, digamos, los que hayan viajado y han vuelto. Esto es en África y esto es en las Américas, ¿no? Entonces, vean, dentro de Bolivia, una de las características es que tenemos fiebre amarilla principalmente en esta zona, vean, en la zona tropical, subtropical y Chaco, ¿no? Donde se observa principalmente, ¿qué se va a observar ahí? En esta zona. Migración de monos. Ya, aquí vamos a tener monos y vamos a tener grandes extensiones de bosque de tipo tropical, subtropical, ¿no? En donde vamos a tener esos monos circulando por diferentes tipos de regiones, por lo cual hay un riesgo aumentado de circulación de monos con fiebre amarilla y por lo cual hay un aumento de riesgo de epidemia o episodio de dengue en diferentes regiones, tanto que hemos tenido en Tarija, hemos tenido en La Paz, en la zona tropical y en el Beni, ¿no? En 2023 hubo un caso que fue en, ¿cómo se llama esta zona de Puntú? En frontera con Brasil, Puntú, ¿cómo se llama? En Puerto Quijarro. ¿Qué pasó, Dios? Era un militar que fue designado de La Paz a prestar servicio a la patria. Era un militar que fue a hacer un año de servicio obligatorio militar a Puerto Quijarro y no contaban con la vacuna de la fiebre amarilla. Obviaron, pensaron que tenía la vacuna. El militar era de La Paz, fue a Puerto Quijarro, hay un episodio de aumento de casos en el lado brasileño y también en el boliviano, por lo cual él contrajo fiebre amarilla y murió. ¿Ya? Entonces, es muy importante la vacunación, ¿ya? Y eso lo vamos a hablar más adelante en todas las regiones de Bolivia, porque dentro de la característica migratoria, todo lo que han nacido en la parte occidental, tipo La Paz, Potosí, Oruro, Sucre, entonces siempre van a tener un riesgo de migración a zonas de transmisión tipo tropical o subtropical, como ser Pando, Beni, Santa Cruz. Aquí una distribución geográfica de fiebre amarilla en humanos. Vean, los mayores casos que se han visto es principalmente en Brasil, en Perú y en algunos casos en Bolivia. La mayoría de los casos de fiebre amarilla en África, 90%. El otro 10% se da en las Américas, ¿no? Los ataques epidémicos es de 30 por cada 1000 personas. La letalidad, vean, abarca del 20 al 50%. Al año tenemos 30.000 muertos, no en las Américas, sí en África, pero tenemos también un número considerable dentro de lo que se llaman los países de la América. Y vean que es clasificado como una enfermedad reemergente, ¿ya? Porque están aumentando los casos, ¿ya? Ojalá que no tengamos ciclo urbano, porque ahí sería un desastre para Bolivia principalmente, ¿no? Vean los diferentes tipos de epidemias que se han producido en África. En Sudamérica hay una media anual de 100 casos, principalmente en la área de las Amazonias, y el último brote reciente con un aumento de mortalidad fue en 2016-2018 en Brasil, donde hubo más de 2.000 casos confirmados y más de 1.000 muertos, ¿no? Vean, aquí se ven algunos casos reportados de lo que es fiebre amarilla en los 4 continentes y sus diferentes ciclos o distribución, principalmente en África, pero también de importancia en lo que es Bolivia. ¿Cuál es el reservorio? ¿Ya? Entonces, no se olviden, la transmisión, siempre eso pregunta de examen, hay una transmisión silvestre y otra urbana, ¿no? La principal es la silvestre, ¿no? Siempre asociado con un primate humano. Y siempre no se olviden un mosquito que se llama Haemophilus osabetes, ¿no? En África el principal vector es Aedes, en Sudamérica el Haemophilus y el Sabete, ¿no? Vean los diferentes tipos de transmisión que se da, siempre relacionado al ciclo selvático con el ciclo urbano por los diferentes tipos de vectores, ¿no?
todo comienza por la picadura de un mosquito, ¿no? Entonces, esto va a multiplicar en un tejido de inoculación, ahí se produce un aumento por replicación del virus, una viremia, ahí pasa al sistema retículo endotelial con una inflamación, y dentro de eso vamos a observar, dentro de la inflamación, la distribución principalmente en los órganos algo, en hígado, donde vamos a observar una necrosis hepática o esclérica, un daño miocárdico y un trastorno hemorrágico, ¿no? El ciclo de replicación que se da principalmente en el virus, y dentro de la fisiopatología, como lo que ya estábamos hablando del dengue, chikungunya. Entonces el mosquito siempre se va a alimentar de un huésped que tenga el virus, ¿ya? Vean qué difícil, ¿no? Cómo es difícil la circulación, y eso es una hipótesis que se habla, digamos, porque no hay muchos casos, casi nada en este siglo de transmisión urbana, ¿no? Se cree que por la característica del mosquito Aedes aegypti, que no se ha adaptado o que ha mudado, por lo cual no se ha adaptado al virus de la fiebre amarilla, ¿ya? Pero sí los otros mosquitos que sí lo tienen, ¿no? Pero sí ese mosquito se ha adaptado, el Aedes aegypti, a otros virus como ser dengue, zika y chikungunya, ¿no? Siempre vamos a ver que dentro de los efectos que va a producir este virus va a ser un daño en el hígado, una insuficiencia renal, un edema cerebral y una respuesta inflamatoria sistémica llegando a un shock. Esto ya lo hablamos. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Va desde lo más simple hasta lo más grave. Lo más simple es un cuadro inespecífico, principalmente por una gripe indiferenciada, autolimitada, llegando a una fiebre grave hemorrágica, ¿ya? La mayoría de los casos, los cuadros clínicos son oligoasintomáticos, es decir, el 50% los síntomas son leves a nada, el otro 50% son graves, ¿ya? Yo estuve en Brasil, en mi residencia lo hice en el Hospital La Clínica en Sao Paulo, un hospital de referencia, el complejo hospitalar más grande de Sudamérica, donde éramos referencia de la fiebre por dengue, por la fiebre amarilla. Entonces todos los pacientes que tenían fiebre amarilla iban al hospital. ¿Y cuál era la característica? Todos los que tenían fiebre amarilla no tenían vacuna, ¿ya? Ya con cuadro clínico leve. Yo me acuerdo porque que estaba en segundo año de infectología, hacía mi turno en terapia intensiva infectológica. Llegaba mi turno, el paciente de mediana edad, de 20 a 30 años, en terapia intensiva, estaba hablando en aire ambiente, estable. Yo decía, ¿qué hace él en terapia? Salía de mi turno, volvía al día siguiente y ya no estaba el paciente. Y preguntaba, ¿y dónde está el paciente? Y todos me decían, Bobito. Era así rápida la progresión, ¿ya? Y la mortalidad era elevada, ¿no? ¿Quiénes iban a terapia intensiva? Los que tenían factores elevados de gravedad o laboratorios alterados. Y dentro de eso tenemos que ver clínicamente qué periodo tenemos. Tenemos un periodo de incubación corto, vean, un periodo de 3 a 6 días. El mosquito te pica, en 3 a 6 días va a haber el periodo de incubación, replicación y infestación. Ahí viene el periodo de infección, donde se va a manifestar la clínica. El 50% va a ir a remisión, el 50% a intoxicación, ¿no? Una enfermedad multisistémica grave que va a afectar múltiples órganos, produciendo una hepatitis histérica, una diátesis hemorrágica, va a producir alteraciones o hemorragia digestiva prominente, y hematemesis, epistasia, hemorragia estructural, hemorragia petequial y purpúrica en cuestiones de horas a día donde el paciente omitaba. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales del periodo de infección? Venía con fiebre, cefalea, fotoforia, malestar, mialgia, dolor de espalda, náusea, anorexia y mareo. Entonces, este es el periodo de infección. Vean, son síntomas inespecíficos. Si ustedes observan, ustedes pueden hablar de todo esto, pueden hablar de dengue, de zika o chikungunya, ¿no? Pero de ahí, el 50% iba a remisión, donde mejoraba y se iban tranquilos a casa. Pero el otro 50% iba a un periodo de intoxicación, ¿no? Después de un periodo en el cual se observaba
fiebre alta y disfunción multiorgánica. ¿Qué se observaba principalmente? Disfunción hepática, disfunción renal, hemorragia, pancreatitis, miocarditis y disfunción del sistema nervioso central. Y el paciente moría. Rápido, la evolución era rápida. Un predictor que usábamos nosotros mucho era el factor 5 de la coagulación. ¿Por qué lo usábamos mucho? Factor 5. ¿Dónde se sintetizan los factores de coagulación? En el hígado. Todos se sintetizan en el hígado. Menos uno. ¿Cuál? ¿Cuál? Punto extra. ¿Y qué se observaba en el periodo de intoxicación? Una disfunción hepática en la cual en la literatura habla mucho de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado, cuando había las grandes epidemias urbanas, se observaban muchos pacientes que ya llegaban en el periodo ya de intoxicación y llegaban con una ictericia. En los nuevos brotes que hemos tenido, se observó que la ictericia era más tardía. El paciente llegaba primero con hemorragia y luego con ictericia. Pero sí se observaba que dentro de la disfunción hepática, ictericia, en la disfunción renal, oliguria, albuminuria. ¿Qué oliguria? Disminución de la orina. Ya, una disminución del flujo urinario, sí. Albuminuria. También por la disfunción hepática teníamos mucha hemorragia y una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y dentro de la hemorragia lo más importante era epistasia, melena, hematemesis y hematuria. ¿Qué epistasia? Sangrado de la nariz. Melena. Ah, melena, ¿qué melena? ¿Ese es con sangre? ¿Pero qué melena? Todo esto es hemorragia, pero melena es hemorragia digestiva. ¿Pero qué quiere decir melena? Es negra, tipo alquitranada, pastosa, son S melénica, ¿no? ¿Y hematemesis? ¿Y hematuria? Con sangre. Ya, todo esto se debe a que hay una alteración, principalmente por la disfunción hepática, ¿no? También podríamos observar pancreatitis, miocarditis, disfunción del sistema nervioso central con convulsiones, principalmente delirio y coma. Entonces, los pacientes que ya han periodo de intoxicación, no es que presentaba una entidad, una hacía pancreatitis, otro no, presentaba todo simultáneamente. Dentro del examen físico dependerá siempre evaluar los signos de gravedad, los signos vitales importantes, se observa fiebre, se observa el signo del Paget, que es bradicardia durante la fiebre, que no es patognomónico de la fiebre amarilla, hay en otra enfermedad, principalmente con el dengue, que es importante ese signo del Paget porque nos demuestra una bradicardia cuando tiene un paciente fiebre. Todo paciente con fiebre hace taquicardia, ¿cierto? Pero esta es una de sus características porque el virus va a producir una miocarditis, hipotensión, inyección conjuntival, ictericia escleral, y a nivel cutáneo se ve, además de la ictericia, equimosis, hematuria, ictericia y otros. En el examen físico vamos a observar principalmente patomegalia, sensibilidad epigástrica, coluria y hematuria, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico ya lo avanzamos, podemos hacerlo serológico, pero es muy tardío, ¿no? Hacer serológico. O sea, nosotros tenemos un aumento de casos en una región con la frontera de Brasil. No vamos a pedir serología, porque la serología es una etapa más tardía. Entonces vamos a pedir PCR, porque nos va a determinar un periodo corto y vamos a tratar de evaluar al paciente, hacer el diagnóstico más rápido y evaluar qué hacer con el paciente, dónde internar. Podemos hacer cultivo viral, no se hace dentro de Bolivia, y la biopsia hepática solo se da cuando tenemos la duda del óbito, ¿no? Entonces el paciente murió probablemente con fiebre amarilla, entonces hacemos biopsia hepática y evaluamos, ¿no? Estas son las pruebas que debemos que solicitar a un paciente. Vean en el hemograma, vamos a observar una leucopenia con neutropenia y plaquetopenia. En la función hepática, ¿qué vamos a encontrar? Transaminasas elevadas y bilirrubina aumentada. En el estudio de coagulación, tiempo de protrombina
aumentado, también el pico de tromboplatina facial activado. El dímero D aumentado y el fibrinógeno consumido. En estudios renales vamos a ver alteración tanto de la urea creatinina, un aumento de la albúmina y proteína hemorina, no por disfunción renal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial para la fiebre amarilla? Malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea, ébola, fiebre lasa, fiebre recurrente, fiebre de tos. Lo más grave y más asociado sería malaria dentro de la región de la Amazonía, ¿no? Tratamiento, ¿qué le damos al paciente con fiebre amarilla? ¿Tiene tratamiento antiviral? ¿Ah? No existe tratamiento antiviral. ¿Ya? El tratamiento de soporte, ¿ya? Se intenta o se aconseja hospitalizar al paciente y evaluar dónde lo pasamos, hospitalización, terapia intensiva, siempre hidratar al paciente y si está en shock pasar droga vasoactiva. Y siempre hacer un monitoreo principalmente de la disfunción hepática, ¿ya? Cada país y cada centro hospitalario tiene un protocolo de manejo de fiebre amarilla porque no hay un consenso en general, ¿ya? Entonces, dentro de la estratificación de la fiebre amarilla vamos a catalogar en 3 grupos, ¿verdad? Grupo A, B y C. En el grupo A vamos a tener atención primaria en la fase de infección, en la cual vamos a ver en epidemia pacientes que vienen con fiebre, dolor abdominal, náusea, posible hemorragia, deshidratación de leve a grave, y vamos a realizar varias pautas como hidratación oral, endovenosa, monitoreo del nivel de conciencia, manejo de fiebre, evitar siempre aire. Vean, dentro de todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, nada de aire. Solo chikungunya cuando ya tenemos un periodo tardío, ¿no? Pero después ninguno recibe aire, ¿ya? Siempre se reevalúa, principalmente se evalúa lo que es las transaminasas y las plaquetas, siempre reevaluar o solicitar pruebas hepáticas, ¿no? Y siempre evaluar al paciente constantemente. En la de hospitalización, vean, en la fase de remisión, siempre evaluar lo que es el paciente si el paciente está hidratado, si tiene vómito persistente, si tiene sangrado, cómo está su volumen de excreción urinaria, si tiene inestabilidad hemodinámica, y este paciente va a pasar a hospitalización. ¿Para qué? Para ser monitorizado, principalmente para ver si tiene daño cardíaco, renal, hepático y metabólico, ¿no? Siempre se hace expansión polémica, evitar lo que es el shock o hipotensión, ver siempre el nivel de conciencia y siempre monitorizar lo que son las transaminasas y la función renal, ¿no? Y siempre evaluar si el paciente se agrava, pasar a la unidad de terapia intensiva. En el grupo C están todos los pacientes con lo que debían pasar a terapia intensiva. Son pacientes que están con insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda, encefalopatía hepática o hemorragia. Y eso se debe monitorizar especialmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros teníamos un criterio en Brasil de evaluar todos los pacientes que tenían un signo temprano de insuficiencia hepática, iba directo a terapia intensiva, porque sabíamos que ese paciente iba a sangrar, sabíamos que ese paciente iba a ir a insuficiencia hepática grave. Siempre, entonces, ¿qué hacíamos? Medíamos el factor 5 activado, reevaluábamos al paciente, medíamos las transaminasas y el TPE-INR y el TPTA, y al mínimo cambio rotundo, porque eso se hace diario, entonces evaluamos iniciar el tratamiento de soporte, ¿no? ¿Y cuál es la principal medida de prevención? Principalmente destruir el vector, ¿ya? Es imposible, ¿no? Porque vean la transmisión de la fiebre amarilla, ¿dónde se da? En el ciclo selvático, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a lugares donde tenemos exposiciones a mosquitos, siempre usar repelente, ropa protectora, mosquitero. Y algo importante, y es una de las vacunas más eficaces, las primeras vacunas que se utilizaron dentro de la América y que se observó que era benéfica la vacuna, en fiebre amarilla, ¿ya? Y eso se usó en Brasil, ¿ya? En Brasil fueron como que ¿cómo serían los cobayos? ¿Cómo se llaman esos ratones de laboratorio?
los conejillos de India, en las que se usaron la primera vacuna y vieron que tiene mucho beneficio con disminución de la mortalidad. Y los americanos usaron eso mucho, adivinen por qué lo usaban. ¿Y por qué tenían interés de crear vacuna para la fiebre amarilla? No, estaban construyendo el canal de Panamá y todos se morían fiebre amarilla. Ustedes sabían que el canal de Panamá en realidad fue una idea francesa, digamos, que era la unión del Atlántico con el Pacífico en Panamá. En esa época era parte de Colombia, pero después se independizó de Estados Unidos algunas revueltas para quedarse con el canal, votaron a los franceses, se quedaron los ingleses a construir el canal, pero la gente se moría. ¿De qué se moría? Ellos comenzaron a investigar la vacuna y dieron con éxito y vieron que la vacuna es así, tiene un 95% de eficacia. ¿Ya? Ahora, levanta la mano quién no tiene vacuna para la fiebre amarilla. Aquí hay 1, 2, 3. ¿Y por qué no tienen vacuna? ¿Tendrán un área que tenemos casos esporádicos? Inclusive ustedes van a viajar, lo van a provincia, lo pueden mandar a Roboré, a frontera con Brasil. Eso es importante, escuchen. Lo de la fiebre amarilla, y hay preguntas de examen, inclusive cuando ustedes van a dar examen a otros países, ¿cuál es la duración de la vacuna? Para empezar, digamos, si yo viajo, viene un griego, digamos, y quiere ir a un lugar de transmisión de fiebre amarilla y se quiere vacunar, ¿cuánto tiene que esperar el gringo para vacunarse y luego ir al lugar que puede tener exposición o contagio de fiebre amarilla? ¿Cuánto tiene que esperar? 10 días. Es decir, digamos, a mí me llega a mi consultorio que se llama ambulatorio de viajantes, me llegan los gringos que quieren ir a Cuernavaca, a la Amazonía, al Beni, yo le digo, no, espera, ¿tenés la vacuna de la fiebre amarilla? Sí, me dice, puede dejar. No, te vacunamos y tenés que esperar 10 días. ¿Pero por qué tienes que esperar 10 días? ¿Cómo? Bien, eso, sencillo, porque el cuerpo tiene que crear anticuerpos y la respuesta inmune dura 10 días, hasta que el cuerpo reconoce la parte viral de la vacuna y crea anticuerpos contra él. Entonces tiene que esperar 10 días. Y si yo me vacuno, ¿esa vacuna cuánto dura? Toda la vida. Pero, ojo, depende de la vacuna. ¿Ahí? Sí, esa otra cosa que vamos a comentar. Hay dos tipos de vacunas. Una vacuna que se hace en época de que no hay grandes epidemias, que es la completa. Entonces, una dosis de vacuna, y los estudios han demostrado que la inmunidad es para toda la vida. Y hay otra vacuna que es la fraccionada, que se usa cuando hay grandes epidemias, en la cual la duración es 10 años, porque los estudios duraron 10 años. Recién hace 10 años empezaron a vacunar fraccionadas. Y eso sucede porque no hay tanta vacuna. Es difícil hacer la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando hay grandes epidemias, de una vacuna sacan 5 dosis y vacunan así por la falta de vacuna. ¿Ya? Ahora, antes, cuando hicieron la ley migratoria, los estudios eran de 10 años de eficacia de las vacunas. Entonces, antes eran 10 años. Y no se movió eso. Pese a que los estudios han demostrado que una vacuna completa dura para toda la vida. Entonces, si ustedes van a viajar, y probablemente lo hagan la mayoría de acá, se tienen que vacunar cada 10 años para actualizar su carnet de vacuna del viajante. Yo cuando me fui a Brasil, la universidad, digamos, el hospital tenía mi carnet de vacuna. En mi época no había vacuna, pero no había carnet de vacuna. Y fui recolectando, digamos, porque el gobierno lo que hacía era que cada epidemia vacunaba. Entonces había epidemia de rubiola, vacunaba a todo. Había epidemia de fiebre amarilla, todo fiebre amarilla. Todo era donación. Y cuando me fui, tenía 5 vacunas para fiebre amarilla. Entonces, ¿cuántas epidemias pasamos? ¿Hola?
Todo bien. ¿Cuánto? ¿Cuál paciente? El cuarto piso. Y desde la psicología, ¿con qué tal? ¿Con qué tal? Pero está concentrado. Pues es propiedad. Si no era concentración, no creo. O asociado. Entonces, ¿cuál es la característica de la vacuna? Hay una cepa única que es la 17D. Gracias a esta cepa que se hizo en Brasil, digamos, la primera que se hizo en Brasil, se está replicando y gracias a esta cepa se obtiene toda la vacuna que se administra a nivel mundial. ¿Ya? Los frascos son de 150 dosis, se debe conservar en una cadena de frío, la aplicación se hace subcutánea, se produce una inmunidad amplia y duradera y en Bolivia la dosis es única. ¿Ya? Los efectos adversos hay leves y graves. La mayoría son leves, en 25% de los vacunados, y hay efectos graves, pero son muy raros. ¿Ya? Se llama, y es muy raro, pero tiene alta mortalidad. ¿Ya? Se llama una visceralización de lo que es la fiebre amarilla. La vacuna puede producir algunos efectos adversos que también son raros. ¿Cuáles son las contraindicaciones de ella? Menor de 6 meses, porque es un virus atenuado, una enfermedad del timo, cuando tenemos pacientes con inmunosupresión o tenemos hipersensibilidad a los contenidos del huevo, de la vacuna. La característica es que la vacuna se produce a partir del huevo, ¿no? Presentación del huevo. Entonces, porque tienen alergia al huevo, no pueden recibir esta vacuna. ¿Ya? Eso es importante. Precaución en mayores de 60 años, en menores de edad de 6 a 8 meses, embarazo y lactancia deben tener mucha precaución y portadores de VIH. ¿Esto por qué? Porque la vacuna es un virus vivo atenuado. ¿Ya? Y en pacientes inmunosuprimidos, nuestros estos rangos de edad puede producir enfermedad. ¿Ya? Yo se lo voy a pasar esto en el grupo que es el manejo clínico de fiebre amarilla de las Américas. Esto lo van a tener para lectura y para la parte de lo que es el programa y el examen de fiebre amarilla. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Ya su tarea?